Estás a punto de escuchar un nuevo podcast de Entiende tu mente. Si eres ya un oyente habitual, recuerda que nos encantaría que nos ayudaras mostrando tu apoyo a través de la plataforma que hayas decidido para escuchar este podcast. Así que valoramos muchísimo tus opiniones positivas, ya sea en iTunes, en iVoox o en tu plataforma favorita de podcasting. Y ahora, sin más, empieza esto. Gracias por estar ahí y a disfrutar con este nuevo podcast de Entiende tu mente. Entiende tu mente. 20 minutos para entenderte mejor. Con Molo Cebrián, Luis Muiño y Mónica González. Puedes conocerles mejor en entiendetumente.info. Bienvenida a nuevo capítulo de Entiende tu mente. Uno más y ya son 27. Como siempre con Mónica González, nuestra coach, muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas. Y Luis Muiño, nuestro psicólogo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Y hoy para hablar de un tema que nos ha propuesto nuestra amiga María desde Madrid, nos pregunta por el tema de cambiar de hábitos. Que ella en un mail que nos ha mandado dice que le cuesta bastante, que lleva tiempo cambiar de hábitos, pero no, al final siempre vuelve a los de siempre. Y también pone la preguntita esa de, oye, ¿de verdad que son 21 días? De hecho, para los que sean de fuera de España, en España había un programa que se llamaba 21 días, porque, bueno, no sé, se suponía, en parte ese nombre de programa venía porque se suponía que son los días que tardamos en tomar un hábito nuevo. Pero vamos a pasar de esa teoría que se abre en la calle a la teoría que nos cuentan nuestro psicólogo y nuestra coach. Empezamos por el tema de los hábitos. Luis, háblanos un poco de esto de los hábitos. Bueno, los hábitos es aquello que hacemos sin pensar. Y yo creo que esa es una definición suficiente, ¿no? Aquello que tenemos automatizado, que hemos hecho tantas veces que no necesitamos usar el córtex cerebral para hacer. No necesitamos estar en modo consciente. No necesitamos tomar decisiones. Todo eso es muy importante, ahora veremos. Es decir, yo no decido lavarme los dientes. Yo no pienso en lavarme los dientes. Yo simplemente me lavo los dientes después de comer. ¿Por qué? Porque lo he hecho tantas veces que para mí ya es un hábito. Los hábitos son muy, muy difíciles de cambiar precisamente por esto. Es algo que sabe, pues no sé, la gente que ha tenido que andar con muletas. El hecho de tener que cambiar tu hábito a la hora de caminar, tu hábito a la hora de moverte, de levantarte de una silla, etcétera. Andar con muletas es muy difícil y es complicado cambiar de hábitos. ¿Qué ocurre cuando ya llevas unos cuantos días andando con muletas? Que lo que te costaría sería lo contrario, volver a caminar normal. Aparte de que te cures la lesión, luego tiene que pasar un cierto tiempo hasta volver a recuperar los hábitos de bipedismo sin muletas. Y los hábitos son muy difíciles de cambiar y una vez que se cambian son muy difíciles de volver a cambiar. Pero es que están hechos para eso, están hechos para que sean algo permanente, algo en lo que no tengamos que pensar. Y bueno, aquí voy a dejar una cosa. Yo creo que no nos gusta saberlo, pero la inmensa mayoría de las cosas que hacemos son hábitos, son automatismos. Lo que pasa es que nos sentimos muy contentos creyendo que decidimos, creyendo que pensamos, creyendo que hacemos esfuerzo por hacer ciertas cosas. En realidad son automatismos, son hábitos. Por esa razón es tan difícil, por ejemplo, leer libros sobre tu carrera una vez que ha terminado la carrera. Porque realmente estudiar es un hábito. Y una vez que dejas de estudiar, has perdido el automatismo y has perdido el hábito. Aunque no teóricamente te apetezca mucho leerte un montón de libros y explorar un montón de temas. Casi siempre dejamos de hacerlo. Los hábitos pintan muchísimo en nuestra vida. Tanto que yo creo que si decides tus hábitos, decides tu vida. De hecho, los epicúreos, una de las primeras escuelas filosóficas, decían: elige la mejor forma de vivir, que la costumbre te la hará agradable. Y algo así es lo que hacemos. Pues sí, no tengo mucho que añadir. Básicamente es que es cierto, casi un 50% de las cosas que hacemos en nuestro día a día son un hábito. Y es más, esa automatización lo que hace es que no pongamos ningún esfuerzo, por eso nos resultan tan sencillas el hacer cosas que son un hábito. Y por eso también, cuando tenemos que cambiar un hábito o queremos cambiar un hábito, más vale que cambiemos uno por otro.
porque eso de quitarnos un hábito y dejar un vacío ahí es mucho más difícil. Al final es una creencia. Al final el hábito va vinculado a una creencia. Yo hago una cosa, la vuelvo a repetir, y ya se queda interiorizada y me la creo, que eso está ahí y va a seguir estando ahí. Entonces, si quiero cambiar algo, no lo eliminemos. Cambiémoslo por otra forma de hacer, porque ese nuevo comportamiento nos va a generar una nueva creencia y nos va a llevar a unos nuevos resultados. Como decía Luis, al final estos comportamientos repetitivos siempre necesitan una motivación. Me ha gustado mucho el ejemplo que has dicho de los libros de la carrera, porque efectivamente cuando tú estás estudiando una carrera tienes una motivación porque tienes un reto que acabar. Cuando ya has acabado la carrera, ese reto ya no está y ya no tienes esa fuerza para repetir y que eso se configure en un estilo de comportamiento diario, ¿no? Por lo tanto, necesitamos motivación, necesitamos perseverancia, necesitamos generarnos una nueva creencia cuando queremos cambiar un hábito por otro, pero tiene muchísimas ventajas. Tiene ventajas de que controlamos nuestra vida, aunque no la controlemos, es decir, aunque se produzca de forma automática, es una paradoja, pero al final tenemos control porque estamos sistematizando un comportamiento. Y esa sistematización nos lleva a que hacemos lo que queremos porque lo hacemos. Y ya está. Entonces controlamos, en esa medida controlamos nuestra vida. Es importantísimo, como digo, tener una motivación, tener un propósito, y es importante tener algo de disciplina. A ver, no vale eso de decir yo que soy muy indisciplinado o muy indisciplinada, me voy a generar un hábito aquí con la velocidad de la luz. Eso es difícil. Es decir, tenemos que meterlo con esfuerzo al principio. Es verdad que cuando ya se convierte en un automatismo, ya el esfuerzo baja y ya no necesitamos tanto gasto de energía. Pero ojo, que al principio sí. Y al principio necesitamos un poquito de disciplina para incorporar esas nuevas cosas que queremos que se configuren como nuestra nueva forma de vivir. Bueno, me acabo de apuntar ahora yo en mis notas no regalarle un libro que tenía por aquí de psicobiología a Luis, porque no me lo va a agradecer nada. Pero bueno, una cosa, vamos allá con el que quiera entonces dar ese primer paso. Aunque luego daremos unas tips para quedarnos con todo bien y para que nos las podamos aplicar. Si de repente, pongamos el caso, imaginémonos que María quiere empezar, por ejemplo, a comer bien, ¿no? Que es un hábito que muchas veces nos cuesta, ¿no? Hacer sus comidas bien, a sus horas, incluso sacar tiempo para cocinarse su comida, etc. Y lo lleva peleando tiempo, pero al final vuelve al hábito y vuelve a comer en la hamburguesería de enfrente todos los días porque le es más cómodo y lo tiene ya como hábito, ¿no? ¿Qué podría ir haciendo para cambiar ese hábito? Bueno, yo creo que hay una primera cosa que es una planificación. Si no hacemos una pequeña planificación de nuestra vida, si lo dejamos al azar y lo dejamos todo abierto, creo que corremos riesgo de no controlar precisamente lo que queremos. Si quieres cambiar esos hábitos de vida y, por ejemplo, comer bien o hacer más ejercicio, tienes que proponerte una sistemática. Y ahí voy con el tema de la disciplina. Tienes que proponerte una sistemática. Viene muy bien apuntarlo en algún sitio, porque además lo estás viendo. O sea, yo siempre digo que sacar las cosas de nosotros mismos, de nuestro cerebro, y proyectarlas en un papel, ponerla en un post-it o en un corcho donde pinchamos las cosas y verlo, viene muy bien. No procrastines. Y si no, escúchate nuestro podcast de procrastinar. Muy bien, ahí te estoy muy bien. ¿Verdad que sí? No pospongamos ese día de inicio de nuestro nuevo hábito. No lo pospongamos porque estamos dándonos excusas a nosotros mismos. Y tenemos que medir, aunque a veces no nos guste el resultado de la medición de cuánto hemos cumplido con lo que queríamos o con lo que no. Por ejemplo, imaginaros con dejar de fumar, ¿no? Y sustituyo los cigarrillos por chicle o lo sustituyo por otra cosa, no sé, por un chupa-chups, que veo a mucha gente. Yo no fumo, pero veo a mucha gente con chupa-chups. Bueno, pues mide cuántas veces lo has conseguido y planifícate esos objetivos. Es decir, mañana un poquito más. Es como lo de empezar a correr. No puedes empezar a correr y pretender correr el primer día 10 kilómetros si no has corrido nunca. Pero sí puedes correr 500 metros y al día siguiente 700 metros y al día siguiente ir subiendo poco a poco, pero es necesario que midas. O sea, yo de entrada digo estas tres cosas. No pospongamos el inicio. Hagámonos una ligera planificación que saquemos de nosotros mismos y midamos en qué medida la estamos cumpliendo. Intenta pensar lo menos posible. La gracia de los hábitos es precisamente que no pasan por córtex cerebral, que no tienes que pensar en ellos.
Si tú tuvieras que decidir si te lavas los dientes o no, cómo te los vas a lavar, por dónde vas a empezar a lavarte los dientes, cómo vas a poner el cepillo, etcétera, no lo harías ni la mitad de las veces. Lo que tienes que hacer es tratar de no pensar, es decir, de tener, vamos a llamarle como basureros mentales donde estén todos los datos. Por eso está muy bien las apps, por ejemplo, para hábitos alimenticios. Por eso está muy bien tener un menú planificado de qué vas a comer cada día antes de tener que pensarlo. Cualquier cosa que te ayude a no llevar eso a un sistema de decisión. En el momento en que decidas, lo más seguro es que la mitad de las veces no lo hagas. Tienes que hacerlo y hacerlo machaconamente sin pensar hasta que al final, por repetición, se convierta en un hábito. Para eso, lo que sí tienes que hacer es sentir. Es decir, los hábitos no se piensan, pero sí se llega a ellos porque sientes la motivación para llegar a ellos. Es decir, tienes muchas ganas por algo, lo que sea. Y esas son las ganas que te tienes que repetir todo el rato. Tienes que ver cuáles son. Tienes que tratar de decidir cuál es la motivación que tienes, sin minusvalorar lo difícil que es instaurar un hábito. Porque la mayoría de las veces lo hacemos. Parece muy sencillo. Es decir, tú ves, pues eso, a gente que, yo qué sé, que hace ejercicio 3 veces en semana, así que dices, yo voy a hacer ejercicio 3 veces en semana. Ves a gente que come de una determinada manera y dices, vale, pues lo único que hay que hacer es comer de esa manera. No, de verdad, no es nada sencillo tener un hábito. Tienes que saber cuál es tu motivación. Hay muchas posibles, hay muchas razones que te pueden llevar, por ejemplo, a instaurar un hábito de comida sana, pero tienes que tenerla muy, muy clara. Lo típico es escribírtela en la nevera. La razón es esta. Y ese debería ser tu único pensamiento. Yo voy a comer sano porque mis niveles de azúcar empiezan a ser preocupantes, por ejemplo. Eso es una razón. Y yo lo que te aconsejo es que leas una y otra vez eso. Y nada más. Es decir, no pienses en qué vas a comer, porque eso ya lo tienes apuntado en tu menú. No pienses en cuándo, porque te suena una alarma, son las 2:30 y voy a comer. Tiene que ser todo sin pensar, menos mis niveles de azúcar son preocupantes. Es decir, ir una y otra vez a la motivación que te va a llevar a instaurar ese hábito. Es importantísimo, es que la motivación es la fuerza que todo el mundo debe y puede encontrar para cambiar lo que quiera cambiar de su vida. Y no vale la excusa de que yo no puedo, que hay gente que nos va a decir, no, yo no puedo, es que yo con los hábitos no puedo. Pues no, sí que puedes, porque el cerebro de todos nosotros, los que nos estáis escuchando, los 3 que estamos aquí grabando, es plástico, ¿verdad, Luis? Y cuando digo plástico quiero decir que es modificable. Nuestros comportamientos modifican las conexiones entre nuestras neuronas, por lo tanto podemos, sí que podemos. Ahora, ¿cuánto queremos? Pues el cuánto queremos está en la motivación que decía Luis. Así que encuentra ese propósito. Para lo que quieras cambiar, encuentra el propósito, porque ese propósito es la fuerza para el querer. Me encanta esto que comentáis. Bueno, yo aparte una vez leí que siempre estamos motivados. Lo que pasa es que a lo mejor estás motivado a quedarte tumbado en el sofá viendo un partido por la tele. Esa es tu mayor motivación en ese momento y no la de salir a correr, ¿no? O sea que será cuestión de tener una motivación que sea más fuerte aún que la de quedarte tumbado una vez más y dejando pasar las cosas para el futuro. No dejamos pasar el dejarte unas cuantas tips ahora mismo aquí en este episodio del podcast Entiende tu mente. Entiende tu mente es un podcast global. Hola, desde Buenos Aires, Argentina. Les mando un saludo a todo el equipo de Entiende tu mente. Enhorabuena por vuestro podcast, que la verdad es que me encanta. My name is Dara and I listen to Entiende tu mente podcast from Ireland. Desde Los Ángeles, California. Aquí en Guatemala nos encanta Entiende tu mente. Nos gusta mucho. Gracias por ayudarnos a crecer. Aquí sigues en Entiende tu mente. Si nos has conocido hace poco, bienvenido, bienvenida. Este es tu sitio. Cuando quieras, ya sabes, aquí tienes estos contenidos que hacemos encantados de la vida para que los disfrutes y los compartas. Y ahora te dejamos unas cuantas tips para que apuntes en tu libretita y te animes a por ese hábito que tanto se te resiste. ¿Cuál puede ser la primera? Pues yo diría que tratar de saber cuál es el hábito que quieres sustituir. ¿Qué quiero decir? Siempre cuando tratas de instaurar uno nuevo, estás sustituyendo uno anterior. Y eso es algo que se nos suele olvidar.
Por ejemplo, alguien que quiere comer sano, lo que está es sustituyendo su hábito de comer excesiva cantidad de hidratos de carbono, que no deja de ser un hábito. Alguien que quiere empezar a hacer deporte, lo que está sustituyendo es un montón de hábitos sedentarios que tiene. Me tumbo a ver series a las 8 de la tarde, lo que sea. Es decir, algo hay. Entonces, lo primero es, ¿qué hábito quiero sustituir? ¿Por qué me gustaba ese hábito? ¿Por qué me motivaba? Yo creo que decir, bueno, voy a sustituirlo por un hábito nuevo, el anterior era un perfecto desastre para mi vida, no tenía ninguna ventaja, no sé por qué lo adquirí, pero ahora el nuevo me va a encantar, es una utopía. Eso no existe, es mentira, siempre. Es decir, el anterior tenía su razón de ser, si no, no lo hubieras instaurado como un hábito. Y vas a perder eso. Lo que pasa es que te puede compensar. Es decir, vas a perder el placer que te daban los hidratos de carbono, por ejemplo. Bien, no pasa nada. Lo sustituimos por otra cosa. Por a lo mejor el placer que te da sentirte sano. Pero sí que es bueno que analices el hábito anterior y cuál era la motivación que te llevó a instaurarlo. Porque si no, vas a ser excesivamente utópico. Vas a creer que lo único que vas a hacer es meter un automatismo estupendo y maravilloso y ya está. Y no vas a perder nada. Eso no existe. Es bonito, pero no existe. Tienes que saber que pierdes cosas y que no pasa nada, porque las cosas que ganas son mejores. Yo diría también, planifícate como ha dicho Luis, para no tener que pensar en esas cosas, déjalas escritas y decide que las vas a hacer. Y sobre todo, por favor, no lo retrases, no procrastines ni un solo día más eso que quieres hacer, porque si tienes la motivación, si tienes un gran propósito por el que conseguir y para el que conseguir eso, seguro que lo puedes hacer. Así que ni un día más de demora en eso que quieres cambiar. Y bueno, yo creo que también es importante que analicemos al cabo de un tiempo por qué determinados hábitos no hemos sido capaces de instaurarlos. Porque también en esto debería haber cierta tolerancia a la frustración. Es decir, procrastinamos muchas veces porque en realidad no estamos tan motivados. Yo esto me lo encuentro continuamente en terapia. Gente que te dice, no, es que me gustaría idílicamente hacer deporte todos los días, por ejemplo. Bueno, a lo mejor no tienes tanta motivación como para hacer deporte todos los días, pero sí que podrías quedarte en un objetivo mucho más realista. Entonces, esa idea de revisar los hábitos y hacerlos realistas también me parece muy importante, porque no tenemos motivación para meternos cualquier hábito en cualquier momento. Hay cosas que a lo mejor no nos compensa, no es demasiada la energía mental que vamos a gastar para tanto. Sin embargo, si lo dejáramos en la mitad de eso, a lo mejor estaría mucho mejor. Yo creo mucho en una frase que creo que hemos repetido aquí alguna vez, que es que si fallas al planificar, estás planificando fallar. Si tus objetivos son demasiado utópicos, al final te vas a frustrar y lo vas a dejar en nada. Como no soy capaz de hacer ejercicio todos los días, no hago ejercicio nunca. Eso es un problema de planificación. Así que revisa y trata de saber si la motivación es suficiente. Plantéate una y otra vez, ya lo ha dicho Mónica, lo hemos dicho los dos, la motivación que tienes. Y nada, a medir y a conseguir. Y además darte la enhorabuena porque estoy convencido de que ya has instaurado un hábito hace tiempo, que es el de escuchar los podcasts de Entiende tu Mente, así que simplemente es ir a por uno más. Y si todavía no has instaurado ese hábito y es la primera vez que escuchas este podcast, pues oye, ya sabes que aproximadamente uno por semana tienes, salvo alguna que nos hemos ido de medio vacaciones, que de vez en cuando también nos las pegamos, pero pocas, que lo sepas, pues por aquí nos tienes. Y si nos conoces ahora, pues tienes como 20 y pico para recuperar y disfrutar. Gracias por estos casi 20 minutillos que compartimos habitualmente. Y Mónica González, coach, muchas gracias por todo. Muchísimas gracias. Luis Muiño, nuestro psicólogo, gracias como siempre, de verdad. Y como siempre, gracias a vosotros por estar ahí. Muy pronto, un nuevo podcast. Y en el próximo podcast hablaremos de la profecía autocumplida o el también llamado efecto Pigmaleón. Si te ha gustado este podcast, compártelo. Puede que a alguien le venga bien. Y si quieres estar atento a todas nuestras novedades y no perderte ninguno de nuestros podcasts,
Síguenos en redes sociales y suscríbete a nuestra lista de correo en entiendetumente.info. Suscríbete a Entiende tu Mente en iTunes, iVoox, Tuning o tu aplicación favorita de podcast. Participa en Entiende tu Mente. Manda tu nota de voz a nuestro email hola@entiendetumente.info. Hasta aquí el podcast de Entiende tu Mente. Recuerda que esta es una conversación entre amigos sobre temas que tienen que ver con la psicología, el coaching o el crecimiento personal. Pero si consideras que tienes un problema que te produce sufrimiento, te recomendamos que acudas a un terapeuta, a un especialista para que te pueda ayudar a salir de ese bache. Mientras tanto, ya sabes, cuando quieras, aquí tienes nuestros podcasts. Gracias una vez más por escucharnos y te animamos a que te suscribas a nuestra lista de correo en entiendetumente.info.